salí, tengo que salir. Y pues, vamos a ver. Ujú. Voy a ir. Bueno, pues vamos a subir. Y pues, adiós, bye, porque no puedo manejar. Bueno, sí puedo manejar. Bueno, vamos a ver. Uy, Dios. Pero así sí, sí, porque ya está agarrando. Aquí sí. Bueno, pues terminé. Adiós.